Vamos a hablar de nefrología, esta especialidad que tiene que ver con el riñón, y hemos traído un experto para poder indagar al respecto. El doctor Erlan Bacadíes Bush, expresidente del Comité Pro Santa Cruz y médico notable de nuestro medio en esta especialidad. Doctor, buen día. Buenos días a todos. Para que la gente comience a entender un poco y a visualizar, por favor, si nos puede explicar lo que atiende la nefrología. Bien, la nefrología es una especialidad clínica, el nefrólogo no opera, es una especialidad que estudia a los riñones y sus enfermedades y abarca también dentro del tratamiento que hay que hacer a veces cuando los riñones no funcionan, todo lo que es diálisis y en los trasplantes también. Y en los trasplantes hay países donde los cirujanos se encargan de todo, pero en Latinoamérica el nefrólogo en general es el que dirige los equipos de trasplante, como es el caso en mi caso, y como es el caso en Santa Cruz, donde en general los clínicos son los que dirigen todo lo que es de trasplante y los cirujanos son los encargados de hacer la cirugía de los trasplantes, ¿no? Después, en diálisis también es un método de sustitución, sea en forma transitoria o en forma definitiva, cuando los riñones no funcionan más, ¿no? Y después hay una serie de enfermedades que son propias de los riñones y otras enfermedades del organismo que afectan a los riñones. Y todo eso estudia el nefrólogo. Hay unas enfermedades que son muy comunes, que dañan el riñón, y hay otras enfermedades que son relativamente raras. En lo que respecta a Bolivia, se sabe, por ejemplo, que algunos países elaboran un perfil patológico de algunas poblaciones. Sin elaborarlo y entrar mucho en detalle, que es materia suya, se sabe que en Bolivia hay muchos enfermos de riñones, se necesitan diálisis, tienen cálculos, hay mucha gente a la espera de incluso trasplante. Nuestro sistema de salud está atendiendo de buena manera esta situación, tanto en la prevención como en el tratamiento. ¿En el tratamiento? Para tener una idea más o menos del tamaño del problema, porque las enfermedades de los riñones es una epidemia en el mundo. ¿Qué quiere decir una epidemia? Que más del 10% de la población adulta tiene algún problema de los riñones. Y muchos de ellos van a acabar con insuficiencia renal crónica, es decir, va a necesitar después, con los años, de sustituir la función del riñón, un porcentaje alto de este 10%. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que en los países aparecen más o menos 100 casos por millón de habitantes por año. Santa Cruz debe tener por lo menos 3 millones de habitantes. Es decir, que aparece casi uno por día pacientes que necesitan sustituir la función de sus riñones con diálisis o con trasplante. Un paciente por día, porque Santa Cruz debe tener ya más de 3 millones de habitantes. Bolivia tiene 11 o más, ¿no es cierto? Entonces, en Bolivia deben aparecer unos 3 pacientes por día que necesitan de este tratamiento. Y estos pacientes sobreviven a lo largo de los años. Entonces, hay países que tienen hasta 800 pacientes por millón de habitantes por año. Entonces, es una cifra muy grande que se acumula de pacientes que viven con, o sin riñones, mejor dicho, con insuficiencia renal crónica. Es manejable, pero es muy caro el tratamiento. Por eso yo creo que es importante formar muchos especialistas en nefrología, es importante formarlos bien, y es importante también que la gente sepa de esto para prevenir, porque es mucho más barato prevenir las causas más frecuentes y que sobre todo comprometen a los pacientes, y en Santa Cruz es la presión alta y la diabetes, ¿no es cierto? Y son cosas que la hipertensión, tratándola bien, no llega a la insuficiencia renal. Entonces, desde el comienzo se la trata y se trata bien y se orienta bien al paciente para eso, no llega a la insuficiencia renal o llega mucho más tarde. De igual forma la diabetes también bien controlada llegará mucho más tarde a necesitar sustituir la función de sus riñones, a dañarse los riñones a tal punto de necesitar sustituirlo con diálisis o con trasplante. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué hace mal el ciudadano para tener tantos problemas de riñón? Algunos dicen el agua, otros dicen la mala alimentación. ¿Cuál es la realidad? Bueno, una de las cosas que es importante para que aparezca más hipertensos, por ejemplo, son varios factores, pero uno de los más importantes es la sal.
¿ya? Yo creo que en el mundo entero ya está imponiéndose la cultura de comer menos sal. El organismo necesita menos de la mitad que la mayoría de los países consumen. Se consumen aproximadamente 10 gramos, 12 gramos de sal por día y el organismo no necesita más de 5 o 6. ¿No es cierto? Eso es una cosa. Y después, por supuesto, existe una serie de factores, el estrés, el cigarro, la obesidad, el sobrepeso. Todo eso son factores que contribuyen a que la persona sea hipertensa o que al diabético, y después la disciplina, ¿no es cierto? La educación influye mucho para que estos pacientes hagan, cuando aparece la hipertensión arterial, desde el inicio sean bien tratados, bien conducidos, y desde que aparece la diabetes también. La diabetes aparece y en Santa Cruz también es una epidemia la diabetes. Más del 10% de los cruceños y de los orientales, no tanto así en el occidente, son diabéticos. Y estos van a tener, en términos de 10 años aproximadamente, la mitad de los diabéticos va a tener algún compromiso importante de los riñones. Cuando se habla de riñón en Santa Cruz, se habla del doctor Bacadíes, se habla del Instituto del Riñón, se habla del doctor Chinoco Gutiérrez, sí. Y son pocos los profesionales y cada vez aumenta la población. ¿Hay problemas en la formación de esta especialidad? Hay problemas. ¿Por qué? Hay problemas porque se necesitan muchos profesionales y en Bolivia no existe ningún instituto del riñón completo. Y nosotros vamos a eso, pero con muchas dificultades. He hablado inclusive con el ministro anterior de Salud para tener formación de residentes en el instituto. Pero eso se decide en La Paz, ¿no? Vamos a ver otra forma de especializar con convenios tal vez en el exterior y que después sean reconocidos acá para formar a personas porque la formación profesional y para mejorar el sistema de salud, un profesional cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte del profesional, ¿no? Y eso hay que hacerlo, hay que conseguirlo en Santa Cruz y en Bolivia, ¿no? Y en eso estamos. Porque... Usted no estudió en Bolivia, ¿no? ¿Tuvo que estudiar afuera? No, yo no estudié en Bolivia, yo estudié en el Uruguay, después estuve 10 años en el Hospital de Clínicas y después 1 año y medio en Francia. Es decir, he estado 18 años estudiando medicina y las especialidades que hice en el exterior. Entonces, como dicen, son con horas de vuelo, ¿no? Se necesita mucho tiempo, mucha práctica y eso es en determinados centros. Alguien me preguntó si yo pudiera haber hecho lo mismo sin haber salido al exterior. Jamás, ¿no? En los centros donde yo he estado, hay muchas dificultades en el país. La Facultad de Medicina, para mí una de las mejores, una formación excelente. El Hospital de Clínicas de San Pablo, uno de los mayores de Latinoamérica, y un hospital escuela donde la Universidad de San Pablo es la que está ahí. Y después en Francia, uno de los mejores hospitales del mundo, donde yo estuve también 1 año y medio. Todas esas cosas son muy importantes en la formación profesional. Y ayer yo les dije que estaba invitado a hablar de mi especialidad acá. ¿Y de qué hablo? Y le dije, había un señor extranjero y me dijo, hable de ciencia, doctor, me dijo. Y es verdad, la ciencia es tanto más necesaria cuanto menos se la tiene. Y la tenemos poco acá. Las universidades se interesan poco por la ciencia, enseñan, ¿no es cierto? Pero no es conocimiento propio y a veces ni tan actualizado y no producen conocimiento que es a través de la ciencia que se hace. Entonces, tenemos que ir rotando, ir invirtiendo más en la formación profesional. Es muy valioso su aporte, tanto en el oficio de la profesión como en la docencia. Es oportuno decir que el doctor Bacadíes comanda el equipo que está encargado de atender ahora al cardenal y se ha pedido tener mucha reserva para hablar sobre este caso. Le quiero agradecer su tiempo y la explicación, doctor. Muchas gracias. Tenga usted buen día. Gracias a todos. Vamos a seguir con más, esta vez con Marco Antelo y Marcia, por favor.